Imagina poder hablar con una inteligencia artificial. No solo mandarle lo que debe hacer, sino tener una conversación, más allá de la simple orden escrita, convirtiendo las peticiones en una conversación real llena de matices. Con GPT, Gemini, Llama, Claude, Mistral, Pi y otras LLM, esto se está volviendo realidad. Pero como cualquier buena conversación, todo empieza con una buena pregunta o instrucción. Si a ti se te acerca un desconocido por la calle y te pregunta con cara muy seria, ¿qué hay de lo mío? Muy probablemente tú balbucearás y dirás 4 frases inconexas. A lo más podrás responder con algunas generalidades que sacarás del contexto donde estás. Si esto te pasa a ti, ocurre lo mismo con una IA. Aquí es donde entra en juego la ingeniería de prompts. La ingeniería de prompts es el arte de crear prompts efectivos y eficientes. Estos prompts son instrucciones o preguntas que guían a la inteligencia artificial o LLM para generar la respuesta deseada. En el panorama tecnológico actual en rápida evolución, dominar esta habilidad se está volviendo la diferencia entre ser analfabeto y no serlo. Es cada vez un activo más valioso. Piénsalo, dominar el dar indicaciones es lo que va a diferenciar a los que tengan futuro de los que no. Como en todas las actividades humanas, si vas en taxi y piensas que el taxista ya sabe cuál es tu destino y eres tan vago que no se lo dices, seguro que terminarás en el lugar equivocado. Pero si eres claro, directo y específico desde el principio, llegarás a tu destino. Lo mismo ocurre con GPT y cualquier LLM. Cuanto mejor sea tu prompt, mejor será la respuesta. Un buen prompt es, simplemente, realizar una buena pregunta. Ha de ser clara, completa, concisa y enfocada. La pregunta le dirá a GPT exactamente lo que estás buscando y para qué. Evita la ambigüedad y la jerga que no entiende. Usa un lenguaje sencillo que cualquiera pueda entender. Un prompt bien elaborado es específico en su solicitud. En lugar de pedir una descripción general, pide algo específico. Por ejemplo, en lugar de háblame del sistema solar, intenta describe la formación de la gran mancha roja de Júpiter. Recuerda, GPT es un modelo de lenguaje, un LLM, como los otros que hemos mencionado. Su don, eso en que sobresale, es comprender y generar texto similar al humano. Pero no es inteligente. Solo es una máquina que predice, según las indicaciones y el contexto, la palabra que seguirá a la que está escribiendo en ese momento. Al usar un lenguaje claro y conciso, le permites procesar tu solicitud de manera efectiva. La especificidad es clave al crear prompts. Cuanto más específico seas, más relevante y precisa será la respuesta. Evita las solicitudes generales o vagas. Esto solo conduce a respuestas genéricas. Por ejemplo, en lugar de pedir, escribe un poema sobre el amor, intenta, escribe un soneto sobre el amor no correspondido de un lobo por la luna, como lo hubiera escrito Quevedo. ¿Ves la diferencia? El segundo prompt es mucho más específico e interesante. En lugar de pedir un resumen, pide puntos específicos. En lugar de solicitar una explicación general, pide una comparación entre dos conceptos. No es suficiente con que tu pregunta esté bien hecha. Falta situarla en el mundo real. El contexto es crucial para que un LLM comprenda completamente tu solicitud. Imagina leer solo la última página de un libro. Estarías perdido. O imagina que haces una pregunta sobre el contenido de la tinta y no mencionas que es de los calamares. Proporciona a GPT la información de fondo necesaria. Has de situarlo en su contexto argumental, geográfico y temporal. Por ejemplo, si estás pidiendo una pieza de escritura creativa, debes especificar el género, el tono, el autor y el público objetivo. En lugar de escribe un cuento, intenta escribe un cuento de terror escalofriante para adultos sobre una biblioteca embrujada y 2 chicas que se han quedado encerradas por la noche, como lo haría Stephen King. Al buscar información técnica, define que asuma el rol de un especialista en la materia y aclara cualquier jerga o término técnico. Asume que GPT no tiene conocimiento previo de tu campo específico. Has de introducirlo en materia. Un error común es hacer preguntas demasiado amplias. Un GPT necesita enfoque. Divide las preguntas complejas en preguntas más pequeñas y manejables. Otro error es usar lenguaje ambiguo.
Sé lo más claro y conciso posible. Evita usar jerga o términos técnicos que ChatGPT podría no entender. GPT no tiene memoria, por tanto no sabe de qué va todo. Revisa cuidadosamente tus prompts. Los errores gramaticales pueden confundir a la IA y conducir a resultados inexactos o irrelevantes. Ten presente que los LLM son vagos por naturaleza, porque han sido diseñados así, para ahorrar energía y capacidad de cómputo. Nunca te quedes con la primera solución que te da. La segunda o la tercera, con sus correspondientes ajustes finos, serán mucho mejores. Una vez llegados a la mejor de las respuestas, debemos poder aprovechar el derroche de inteligencia que representa. Por ello, debemos pedirle al final que nos dé la información de manera que podamos procesarla. ¿De qué nos sirve que la IA haya recolectado un listado de posibles clientes, si después hemos de anotarlos uno a uno en una libreta? ¿De qué nos sirve haber hecho una investigación sobre un tema determinado si no podemos imprimirlo? ¿O de qué nos sirve haber hecho la mejor de las novelas si no está estructurada en capítulos? ¿De qué nos sirve haber conseguido el mejor de los logos si después no podemos utilizarlo? Por eso, al final del prompt, siempre hemos de indicar cómo queremos extraer la información. Y se lo podemos pedir con una estructura determinada, Markdown, tablas, diagrama o nada de eso. Le podemos pedir también que el resultado esté en alguno de los formatos más habituales como JSON, PDF, Doc, Docs, XLS, XLSX, CSV, TXT, JPG y próximamente MP3 y MP4. ¿Y por qué hemos de conectar con la revolución de las IA? A medida que los modelos de lenguaje de inteligencias artificiales como GPT, Gemini, Perplexity, Claude, Mistral o Llama se integran cada vez más en nuestras vidas, la capacidad de comunicarse eficazmente con ellos será invaluable. La ingeniería de prompts no es solo una habilidad técnica, es una forma de arte. Al dominar el arte de la ingeniería de prompts, desbloquearás todo el potencial de GPT y otros modelos de lenguaje de IA. Esta es una habilidad muy solicitada en varios campos, desde la creación de contenido hasta el análisis de datos y más allá. Entonces, conecta con el poder de la ingeniería de prompts, experimenta, itera y diviértete explorando las amplias capacidades de los GPT y otras IA. El futuro de la comunicación está aquí y comienza con un prompt bien elaborado. Y después ya hablaremos de los RAG, del fine tuning y de la function calling. Pero esto ya será en otro momento.